con nuestra disertación del día de hoy, necesaria. Les decía entonces que para las formalidades, para más o menos adentrarnos en las necesarias dentro del testamento romano, tenemos que acudir a Gallo, que nos menciona, nos hace descripción del testamento como tal en la antigua Roma. Entonces, en palabra de Gallo, el principio y el fundamento de todo testamento, a falta de dicho nombramiento de cualquier disposición dictada por el testador, no tenía eficacia alguna y se consideraba nulo el testamento en su totalidad. Entonces, la institución del testamento además no podía realizarse de cualquier manera, sino que debía observar las formas establecidas, y de no cumplirse con las formas, las solemnidades acostumbradas con respecto a la elaboración del testamento, entonces caía en nulidad. Decía Gallo que no servía de nada, absolutamente de nada, que se llevaran a cabo todas las demás formalidades requeridas si no se cumplían con las esenciales. Y este nivel de formalismo en torno al testamento tenía como motivación el estricto deber de darle cumplimiento a la voluntad del testador, que había esa voluntad, por supuesto, debía manifestarse de forma clara y conforme a la ley. Una vez instituido el heredero, el contenido restante del testamento, que podía incluir un mismo testamento, no solo el heredero principal, sino que podía constituir o incluir dentro del mismo testamento las figuras de legados, las manumisiones respectivas según la última voluntad del decuyus, los fideicomisos, inclusive los nombramientos de tutores y las asignaciones de liberto. Ese desarrollo del testamento se podía articular con relativa libertad, aunque cualquier otra disposición seguía dependiendo siempre de esa institución de la herencia, del heredis instituto, para tener eficacia. Entonces, al ser entonces el testamento la institución del heredero o herederos, insisto, porque recuérdense que podían constituirse como heres o herederos no solo una, sino varias personas, asignándole a dichas personas unas cuotas, ya sean iguales o desiguales. Todo va a depender siempre de qué tenemos que manejar cuando ya estamos tratando esta parte del testamento, es la voluntad del causante. Había de situarse entonces en el encabezamiento del mismo antes de cualquier otra disposición que quisiera hacer el testamentario. Debía situarse exactamente quién era el heredero. Asimismo, debía seguir una formulación muy concreta que no debía admitir, según Gallo, nos cuenta Gallo, ningún tipo de paráfrasis. ¿A fin de qué? A fin de evitar cualquier duda respecto a la intención verdadera del testador. Insisto, eran muy cuidadosos en la antigua Roma de expresar claramente la verdadera voluntad, la verdadera intención del testador, de a quien verdaderamente quería él instituir como su heredero. Entonces, dicha formulación
las podemos identificar dentro de la bibliografía perfectamente, y la fórmula era esta, pero con las palabras normales. Instituyo como heredero a Marcio. Ordeno que Marcio sea mi heredero. Con palabras perfectamente claras, donde no se admitía, insisto, ningún tipo de interpretación, sino que tenía que ser de un nivel de exigencia perfectamente claro. Por supuesto, esto es en el derecho arcaico. Este nivel de exigencia, una vez que fue evolucionando el derecho, se fue suavizando con el tiempo, hasta que en la época, por supuesto, de Justiniano, se logró permitir formular y ordenar la institución del heredero libremente, sin que ese precepto exactamente, que el testamento comenzara de esa manera, fuese un requisito para permitir su nulidad, su validez o no. Entonces, sin que su omisión o nulidad arrastrara al resto de las disposiciones testamentarias, pero en un principio necesariamente tenía que comenzar el encabezado con la palabra clave. Ordeno que el ciudadano Marcio sea el heredero completo de todas mis posesiones. Instruyo que el heredero o el dueño de todas mis posesiones a partir de mi desaparición física fuese fulanito de tal. A partir de esta rigurosidad del encabezado, posteriormente podía desarrollarse cualquier otro tipo de estipulaciones que comprendieran el testamento. Entonces, debido a que el testamento era el acto de la última voluntad, era revocable, ya que en cualquier momento antes de la muerte del propio testador, insisto, cumplidas las formalidades, y ojo con esto, para que no se llame a confusión en caso de que se le presente algún caso emblemático, ejemplificativo de algún tipo de evaluación. Realizado el testamento, cumpliendo con todas las formalidades, está quedando claro que esta institución testamentaria es la última voluntad. Siendo así, la última voluntad, aún entonces se puede revocar, ya que el testador puede en cualquier caso modificar o eliminar de manera libre las disposiciones que contienen hasta que se produzca su fallecimiento. No es que, insisto, la persona hacía el testamento, quedaba perfectamente conformado antes las autoridades, cumplidas las formalidades del caso, y ese testamento entonces quedaba inamovible. No, el testamento como última voluntad era revocable hasta que se produjera el fallecimiento del causante. Ojo con eso. Entonces, su origen exacto del testamento, cuando nosotros nos vamos a la bibliografía e investigamos, nos es inexacto o desconocido. Exactamente cuándo comenzó a surgir el testamento como tal. Pero, como ya hemos señalado desde que comenzamos a ver este tema, desde el martes pasado, del martes, una de las referencias más tempranas que tenemos de esta institución de la sucesión testamentaria la hallamos precisamente en la ley de las 12 tablas. Les decía al inicio de nuestra conversación de hoy, específicamente en la tabla número 5. Y la disposición de la tabla número 5 reza más o menos, si la investigan, tal y como se haya dispuesto sobre el dinero y demás bienes de cambio
y sobre la tutela de sus cosas y de derechos, etc. Por ahí va. Pero de aquí podemos sacar de esa investigación que realizamos de la ley de las 12 tablas, donde hallamos verdaderamente evidencia cierta de la institución del testamento, podemos sacar dos conclusiones. Una primera, que esta existencia del mismo testamento puede ser incluso hasta anterior a las leyes de las 12 tablas. Recuérdense que la ley de las 12 tablas, esto en materia de derecho romano 1, la ley de las 12 tablas surge después de haberse aplicado durante años el derecho consuetudinario, es decir, las costumbres. Si una ley entonces era incluida dentro de la ley de las 12 tablas, era porque ya de costumbre con el derecho consuetudinario se aplicaba perfectamente. Lo que pasa es que la formalizaron y la codificaron dentro de esta primera codificación antigua que tuvieron los romanos, que era la ley de las 12 tablas. Entonces, una primera conclusión es que inclusive, a pesar de que no la hallamos en ninguna bibliografía, podemos perfectamente estar claro que el testamento viene de data anterior, inclusive de aplicación anterior a la ley de las 12 tablas. Y en segundo lugar, podemos ver que en la época arcaica se le reconocía al testador una libertad absoluta para disponer de sus bienes según su propia voluntad. Y esta libertad le atribuía pues otorgarle el favor a cualquier persona sin ningún tipo de limitación legal. Eso lo podemos ver como conclusión. Ahora bien, esta regulación del testamento fue, como todo el derecho romano, evolucionando paulatinamente a lo largo de la historia de Roma. Y lo vamos a seguir observando en la medida que vayamos desarrollando este tema. Se fue perfilando poco a poco los requisitos que exigían para la validez del testamento. Y con esta evolución, a la par de la misma, podemos seguir desarrollando nuestro tema. Y llegamos al punto de que, definido la forma de realizar el testamento, debemos también entonces desmenuzar la capacidad de disponer y de suceder por testamento. La capacidad. En ese sentido, antes de continuar, 4 y 11, Zoila, ¿cómo vamos? ¿Se me escucha hasta ahora todavía, Zoila? Por favor. Sí, profesor, perfectamente. Gracias, Zoila. Un poco de agua. Entonces les decía, mis estimados estudiantes, que en la sucesión testamentaria recibe o se recibía en materia en latín el nombre de testamenti factio activa. ¿Y qué era el testamenti factio activa? Yo voy a tratar de, en el espacio que tengo, tratar de escribirlo. Denme un segundo, estoy utilizando un momentico el teclado para tratar de que, yo sé que mi latín no es el mejor del mundo y entonces prefiero escribírselo aquí para ver si ustedes logren palabras que no, que toco por primera vez. Prefiero tratar de escribírsela aquí, tomarme un medio segundo para que la vean perfectamente. Para que vean la pronunciación, puesto que mi latín no es el más
Ahí está. Testamenti factio activa. No sé si la logran ver ahí. Así se escribe. La logran visualizar, ¿verdad? Como si fuese una pizarra. ¿La logran? Sí se ve, ¿verdad? Perfecto. Exactamente. La testamenti factio activa. Entonces la sucesión testamentaria recibe el nombre de testamenti factio activa. ¿Qué es la testamenti factio activa? Es la capacidad de otorgar testamento. Entonces, cuando hablamos de testamenti factio activa, nos estamos refiriendo a la capacidad de otorgar testamento. Y con esta capacidad, la libertad testamentaria, ejercer la libertad testamentaria. Por supuesto, esta capacidad y esta libertad para realizar y ejercer el libre derecho de realizar testamento iba a corresponder únicamente, por supuesto, ¿a quién? Al ciudadano romano varón en un inicio. Y este ciudadano romano varón debía ser libre. Y a la vez que debía ser libre, debía ser pater family. Pues, recuérdense, eso está trillado, era el único que poseía la capacidad jurídica y de obrar. Y se exigía tanto en el momento de testar como en el de la muerte del causante. De manera tal entonces que quedaban excluidos de esta testamenti factio activa los individuos cualquiera que tuviese bajo la potestad de un pater family. Obviamente, quedaban excluidos también de esta capacidad activa de poder instituir testamento, lógicamente, los esclavos. ¿Quiénes quedaban también excluidos? Los incapaces. Recuerdan que hemos visto de manera soterrada en varias ocasiones la incapacidad en Roma, los sordos, los mudos, los locos furiosos, los pródigos y todo aquel que se encontraba bajo tutela. No podía testar. Tomen nota, importante esta parte de nuestra disertación. Asimismo, entonces, y en concordancia con esta capacidad, un ciudadano romano perdía fácilmente la testamenti factio si era capturado como prisionero de guerra. Repito, un ciudadano libre, pater family, con capacidad de testamenti factio, si era capturado como prisionero de guerra, entonces inmediatamente ya el conjunto jurídico de Roma lo consideraba muerto si era capturado en medio de una guerra. A partir de ese momento estaba considerado un ciudadano muerto, o sea que ya no tenía la capacidad de testamenti factio. De igual manera, este mismo ciudadano libre, pater family, si cometía algún tipo de crimen cuya gravedad le conllevara a la pérdida de su ciudadanía, según los efectos retroactivos, también perdía la capacidad de testar. Dentro de toda esta capacidad e incapacidad, por supuesto, tienen que tener en cuenta que surge una única excepción. Y esta excepción la vamos a encontrar para los denominados hijos de familia. Recuérdense, los hijos de familia eran los sui iuris, estaban bajo la potestad de sus padres. Por consiguiente, si el pater family estaba vivo, ellos no podían testar, pero
existía una excepción para esta norma para los hijos de familia en cuanto a que podían testar respecto a qué, respecto a todo su peculio castrense. Recuérdense que estos hijos de familia generalmente eran oficiales dentro de las legiones romanas y en las infinidades de batallas que intervenían y en las victorias que participaban dentro de las campañas militares que se hacían en Roma, el pago de los oficiales generalmente, de la tropa en general, pero los oficiales eran uno de los más beneficiados. No solo le pagaban con un sueldo como soldado, sino que el botín de guerra era distribuido mayoritariamente o primeramente entre los oficiales, le tocaba una cuantía mayor, de manera tal que ese botín, el hijo de familia, y sí podía disponer a su propia voluntad si se lo había ganado dentro de lo que se denominaba el peculio castrense. Hasta ahora vamos bien, se ha entendido hasta ahora. ¿Quién me falta por aquí para no molestar a la misma persona? Mayra me levantó la pulgar, entonces sí se sigue entendiendo hasta ahora. Seguimos. Con que Mayra me levante el pulgar está listo, me siguen escuchando. Entonces, por otro lado, entonces, si ya tenemos la testamenti factio activa, vamos a tener entonces la testamenti factio pasiva. No es necesario que lo escriba en la pizarrita. Tenemos entonces, si tenemos por un lado la testamenti factio activa, tenemos por el otro la testamenti factio pasiva. La testamenti factio pasiva, entonces va a ser la capacidad de ser nombrado heredero. Repito, la testamenti factio pasiva va a ser la capacidad de ser nombrado heredero. Y esta factio pasiva iba a corresponder a un amplio abanico de sujetos en el que se va a incluir también aquellos que estaban excluidos de la testamenti factio activa. Por lo que los esclavos y los incapaces podían perfectamente constituirse en herederos en sentido técnico. Correspondía entonces a cualquier sujeto, aunque inclusive no tuviera capacidad de obrar, con excepciones, por supuesto, concretas. Ahora bien, esta testamenti factio pasiva tenía una serie de presupuestos mucho más complejos, ya que se exigía en tres momentos diferentes. El momento en el que se otorgaba testamento, el momento de delación, por supuesto, recuérdense que la delación solo se da al tiempo de la muerte del causante. Y por último, el momento de la aceptación. Asimismo, entonces, la institución del heredero debía ser realizada en una persona cierta y determinada. Repito, para los romanos, y tomen nota, importante también este elemento, la institución del heredero debía ser
adjudicada o realizada o institucionalizada en una persona cierta y determinada. Podemos consultar lo que decía, lo que nos ha legado Gallo en cuanto a esta materia. ¿Y qué decía Gallo en cuanto a este aspecto? Una institución de persona incierta como heredero o como legatario resultaba nula. Y pone de ejemplo algunas instituciones. Ahora bien, para finalizar, 4 y 23, vamos a dar este tema hasta aquí, pero vamos a cerrar estos minutos que nos quedan haciendo una pequeña pregunta. En cuanto a esta institución de heredero, ¿entienden lo que puede considerarse como una persona incierta? ¿Tienen la idea de algún ejemplo? Pregunta en general, para finalizar. Nos quedan 6 minutos. Cuando yo les hablo de alguna persona incierta, ¿tienen alguna idea que pueda ejemplificar ese tipo? No, profesor, dice Marlene. Perfecto. Se las digo de una vez para aprovechar este tiempo. Me contestó Marlene por todo. Fíjense ustedes. Ajá. Alguien está participando. Ajá. Mayra, adelante. Una persona incierta no puede ser alguien, por ejemplo, el primero que llegue al funeral, algo así. Cierto. O el primero que llegue a una celebración o X. Cierto. No puedo poner una persona que no sabe quién es. Exactamente. Buena intervención, Mayra, perfectamente, para que lo tengan claro. Yo sé que no se les olvida más, como dice nuestra compañera Mayra. Eso puede ser un ejemplo perfecto de una persona incierta. ¿Qué dice la normativa o la regulación en cuanto a la institución del heredero en la antigua Roma? Que no puede legarse a una persona incierta, que la persona, ni siquiera un legatario, puede ser, tiene que estar perfectamente determinada. Y como dice nuestra compañera, ese mismo ejemplo lo podemos tomar para no enredarnos más y que se nos quede clavado. Perdón, que se nos quede grabado, disculpen. La persona no podía testar con todas sus atribuciones y que era su última voluntad. No podía en la antigua Roma decir, como decía nuestra compañera Mayra, dejo a cargo de todos mis bienes patrimoniales a la primera persona que acuda a mi funeral. No, tenía que determinar perfectamente a la persona. Otro ejemplo, no podía testar, otro ejemplo de una persona indeterminada, que a veces, fíjense ustedes, adelante Christopher, adelante. Adelante Christopher, te escucho. Christopher levantó la mano. Adelante, sí, Christopher. Profe, disculpe. No, eso mismo iba a decir que la persona no podía decir como que, mira, hagan una carrera y el primero que llegue es el que va a ganar el testamento. Excelente. Eso es lo que debe ser. Excelente. También es válido ese ejemplo. Fíjense, esto es una pequeña pregunta de examen. Cualquier ejemplo que ustedes supongan, de eso se trata, una persona indeterminada. Ya insisto, yo sé que ahora les queda claro, como uno ve inclusive en las películas a veces, por llevarlo a un tono más ligero y menos serio que una cátedra. Dejo en herencia a la persona que se case con mi hijo. O voy a alegar, voy a dejar en herencia a la persona que contraiga nupcias con mi hija.
eso no lo permitía la jurisprudencia romana, no consideraba ese tipo de testamento válido. Ese tipo de cláusulas testamentarias no eran válidas para la antigua Roma. Bien, son las